Muy buenas tardes, bienvenidos a un segmento más de Conversando Dignamente. En esta ocasión tenemos el honor de tener con nosotros en conversación digna y no necesariamente tiene que ver con el partido político, sino una conversación digna porque es una conversación dentro de los parámetros de la dignidad y del conservadurismo. Para esta ocasión, estoy invitando a conversar con nosotros a Joe Vargas, José Vargas. Bienvenido, José. ¿Cómo estamos, Angie? Qué bueno estar contigo hoy. Qué bueno. Pues José, para aquellos que no te conocen, que dudo mucho que no te conozcan porque tu nombre suena muchas veces por ahí en distintas esferas y has sido voz, eh, una voz predominante en algunos temas, como por ejemplo la vacudictadura, en uno de los temas que estuvimos trabajando fuertemente frente a lo que se levantó en el 2020. Y luego, posteriormente, fuiste candidato a la alcaldía de San Juan, sin dejar de mencionar que también has sido un padre que ha estado peleando y luchando por los derechos parentales y los derechos de los niños con condiciones especiales, porque tú tienes un niño que es autista, ¿correcto? Correcto, así es. Qué bueno. Bueno, para aquellos que no te conocen, que es muy raro que no te conozcan, dinos, cuéntanos, ¿quién es José Vargas? Mira, yo soy formado en telecomunicaciones, ¿verdad? Yo, inclusive, esta próxima semana cumplo 26 años de estar trabajando en las telecomunicaciones en diferentes ramas. Yo tengo un bachillerato de administración de cuentas publicitarias, así que me conozco bastante del área administrativa. Eso yo trato de aplicarlo en las diferentes cosas que participo. ¿Qué cosas yo participo? Así como que va encaminado a esta intervención pues social, ¿verdad? Pudiera decir, es que yo me certifiqué como capellán originalmente de Iglesia Bautista, ya hace bastante tiempo, y luego de eso, pues yo empecé entonces a participar en como misionero en el extranjero. Pero esta intención de ir a ayudar a la gente, pues nace, como tú me estabas diciendo ahorita, porque yo soy un papá, tengo dos niños con impedimentos, porque tengo tres, soy papá de tres niños, tengo uno que hoy día, le digo niño porque es el que tiene autismo severo, él tiene 21 años, va a cumplirme los 22 ahora, y él es el que es bien discapacitado, ¿verdad? El que tiene problemas de habla, no se puede comunicar bien. Es un autismo bien severo que siempre necesita la ayuda, inclusive hasta a veces para poder asistirlo en el baño, ese tipo de cosas. O sea, que es bien comprometido. Y allá fue con él que yo aprendí entonces a ir a estar en el proceso de qué es lo que se supone que el gobierno por ley cubra, que ellos por alguna razón, pues ellos incumplen en el otorgamiento de servicio de educación especial. Y entonces ahí fue que yo por primera vez pues me formé como eh, eh, padre voluntario asistente de APNI. Esto es una corporación que lo que hace es que le entrena a las personas para que en los casos en que tú tienes que ir al Departamento de Educación a reunirte para que el departamento no te viole derechos, no te niegue servicio a las personas con impedimentos, pues lo que hace es que entrenan a estos padres para que de manera voluntaria pues tú puedas los servicios de acompañar a otros padres y los acompañes en las reuniones. Vamos, adelante. Eh, bueno, pues como estaba contando, pues, y ese fue mi principio, fue poder ayudar entonces a los niños con impedimentos, tanto por la necesidad que tenía el nene mío, como que empecé entonces a conocer las diferentes situaciones que pasaban con las familias que, que tenían pues rezago
de hasta el mismo desarrollo social, de que ellos pudieran tener una vida normal. La mayoría de las familias que yo atendía pues eran de madres solteras porque eh, la mayoría de estos hogares que tienen niños con impedimentos tienen la peculiaridad de que papá, muchas veces el varón es el que abandona la casa. Y lo digo tomando, ¿verdad? Y haciendo y reseñando que igual que yo, hay otros papás que se han encargado solamente ellos, ¿verdad? Atender a los papás, pero si tú vas a ver la media poblacional, en este caso, las mamás, estoy hablando no solamente que las mamás se encargan, sino que son hogares donde está solamente, ¿verdad? La, la mamá es la persona que depende el nene. Luego entonces yo me fui, me dediqué a irme como misionero y tengo esta experiencia en el área de misiones, específicamente en Nicaragua, de, de conocer cuáles son los problemas graves del socialismo del siglo XXI. En este caso, pues conozco bien a fondo lo que es Daniel Ortega, el dictador que está ahora mismo, lleva muchos años allí sobre Ujú, Nicaragua, y que tengo esa experiencia de haber vivido, el que estuve con la comunidad y sea a profundidad cómo es que se mueve en este tipo de dictadura. Así que los primeros esfuerzos que yo tuve políticos fue desarrollando modelos eh, políticos, valga la redundancia, para poder llevárselos allá a los muchachos de Nicaragua y empezar a darle entrenamiento a personas en Nicaragua para tratar entonces de que ellos pudieran enfrentar la dictadura nicaragüense de una manera la menos violenta posible. Digo la menos violenta posible porque allí pues hay problemas bien graves en el caso de persecución política. Allí ujú, la persecución política es mucho más grave. Cuando hablamos que las dictaduras son bien represivas, no es como aquí que te persiguen políticamente. Aquí en Puerto Rico te persiguen políticamente, pero ya te persiguen de manera armada. O sea, los problemas en Latinoamérica son otros y en Nicaragua, pues se asemejan bastante a lo que pasa o ese estilo de gobernanza de Venezuela. Y ujú, por eso es que señalo esto de socialismo del siglo XXI, que es bien distinto a lo que nosotros conocemos de socialismo, es distinto también a lo que conocemos de comunismo. No, pues yo me pude eh, adentrar y conocer mucho de política, empezando ahí y por experiencia en las telecomunicaciones aquí en Puerto Rico, que yo tuve oportunidad pues de trabajar en el Capitolio con un canal que transmitía todo lo que pasaba en Capitolio, todas las vistas del Senado y las vistas de la Cámara. Entonces, ujú, esa fue como mi primer experiencia, contacto con el área política, que entonces me permitió yo empezar a interesarme con temas que eran mucho más profundos y pues me he involucrado porque las personas que me conocen, yo soy bastante visceral cuando yo veo que hay algo que es injusto y que se le están violando los derechos a alguien. Cuando yo veo que hay una víctima producida por algo del sistema, y aquí yo soy bien, yo evalúo mucho porque el evento de que seamos de derecha no exime que en la derecha hay abuso de poder, así que por lo tanto, pues yo me he expresado que es bien que yo soy de derecha, defiendo un sistema capitalista, pero el que yo defiendo un sistema capitalista no me ha inhibido a que cuando hay dentro de esa área de derecha, he visto que han abusado de grupos, han abusado de personas, pues entonces me ha hecho levantarme para apoyar entonces a la persona. Y obviamente, pues eso, entre una cosa y otra, pues entonces me llevó al interés del involucramiento político. En este caso, pues, es una experiencia que me gustó mucho, porque empezó a lograr que yo pudiera plantear ciertos objetivos, que es la visibilidad de temas que dentro de la política se mantenían totalmente ocultos, se ignoraban, se invisibilizaban y se censuraban. Y al yo estar entonces en una posición política como era la alcaldía de San Juan, tuvo la oportunidad entonces a través de medios, en cadenas grandes como Telemundo, Guapa Televisión, poder entonces ir en uno de los programas que inclusive tuvieron más audiencia.
el año pasado, que fueron los debates, y yo pude entonces presentar diferentes perspectivas distintas a las que estaban trayendo los demás candidatos, porque yo estaba bien enfocado en poder llevar un mensaje, y ese mensaje, pues, es sí, o sea, se, se logró. Yo estoy bien satisfecho en esa área. Yo creo que eso es un briefing ahí. Y ahora mismo, pues yo trabajo entonces en Tiva TV, estoy conduciendo el programa del mediodía. Nosotros tenemos diferentes temas centrados en la salud, pero la salud, tanto la salud mental como la salud física, y entonces ahí pues, eh, a través de eso y como esa punta de lanza, pues vamos y tocamos muchos temas utilizando entonces la plataforma de Tiva, y ahí Muy estamos. bien. Y hablando un poquito de ese mismo trabajo que estás realizando en TIVA, en tu trabajo mediático junto a Angie González, ¿qué temas entiendes que más urge que sean visibilizados en Puerto Rico? Mira, yo te diría que Angie González tiene un libro, que es el libro de Hurtar, Matar y Destruir, que lo que hace es que analiza el tema del globalismo. Ujú, Si la gente entiende el globalismo, de verdad lo que es la agenda globalista, tú vas a poder ver entonces qué está pasando alrededor de nosotros, aquí en Puerto Rico, en ujú, la comunidad donde vive, en el pueblo donde tú estás, cuáles son esos temas que de verdad van a erosionar la situación social. Ejemplo. Mira, hay unos temas que se tocan mucho a través del conservadurismo, como por ejemplo que estamos en contra de la ideología de género. Pues para tú entender la ideología de género y tú no estar simplemente defendiéndote, si tú lo que estás buscando es resolver el problema viene porque eso fue una estructura no impuesta por Puerto Rico, sino que eso viene de organismos supranacionales. ujú, Los organismos supranacionales son estos organismos como la ONU, como el Foro Económico Mundial, que son personas que tienen alcance de poder político, pero no son electos por ningún pueblo y tienen injerencia en un montón de países. Eso es la definición de un organismo supranacional. Entonces, para yo entender eso, aquí le voy a hacer promo de gratis a Angie Gonzalo, yo lo no promuevo hay mucho porque problema, le hacemos promo también. ese libro es verdad que es un libro cristiano, un libro teológico, pero de verdad es el manual que mejor explica de manera histórica cómo es ese organigrama de cómo empezó entonces a construirse estos poderes como la ONU, que son los que meten presión en los gobiernos, como aquí en Puerto Rico, quienes son los que meten presión para que promuevan leyes y políticas como las que nosotros tenemos. Hoy día nosotros tenemos pensábamos a la izquierda como el Partido Independentista de Puerto Rico, pero ahora nosotros podemos ver como el Partido Popular está tomando estas posiciones que son como de extrema izquierda. Bueno, pues eso no nace del corazoncito de ellos. Eso Mm, nace porque ellos se reúnen con personas y estas personas se reúnen, ¿verdad? A nivel internacional, donde dicen, mira, si se promueve X ley en tu país y ayudas a tal comunidad, en este caso, para irnos por un tema, en el caso de la ideología de género o defienden el aborto como si fuese un derecho, pues si defienden eso, nosotros le vamos a dar unas ayudas económicas, pero esas ayudas económicas se consiguen, las logran localizar en estas entidades, ¿verdad? Organizaciones supranacionales, que son entonces los que cabildean de manera organizada que gente como en Puerto Rico se sumen entonces a que promuevan estas conductas. Por eso es que nosotros tenemos entonces un cambio de que el Partido Popular Democrático ya se puede entender que es un partido puesto izquierda, no porque sí, no porque Pablo José se levantó un día y mira, ahora yo soy bien de izquierda, sino que ha venido una construcción de la gente con que él se relaciona, que son personas que de alguna forma son auspiciadas económicamente por estas agencias supranacionales y son los que le dan dinero. Entonces, para yo entender lo que está, porque nosotros aquí en Puerto Rico lo que tenemos son los productos de eso, pues para yo poder entender qué es lo que le está causando, el tema más apremiante es el que se conozca qué es la agenda globalista. Y obviamente lo bueno del libro de Angie es que como te lo toca también desde una temática cristiana, tú puedes entenderlo y poder llevar esto a las iglesias para que la gente en la iglesia pues entienda entonces el valor de que de manera espiritual y de manera bíblica nosotros podamos entender porque nosotros tenemos que intervenir en eso para poder
defendernos a nosotros. Así que eso para mí es el tema El más tema, importante, el más tema importante que principal. hemos tocado. Sí, sí. Dentro de la misma agenda globalista, tenemos también cuando ellos, aún en la misma ideología de género, han estado incidiendo en nuestra niñez. Tú has Ujú. sido una de las voces más consistentes denunciando el contrato otorgado por el Departamento de Educación a la logia masónica para ofrecer Correcto. terapias a niños, a niños. ¿Qué fue lo que inicialmente te levantó esa bandera? ¿Qué fue lo que te alarmó cuando supiste de este contrato? Mira, primero es que yo la manera en que me enteré fue bien peculiar porque yo me enteré por las redes sociales. Me enteré por una publicación en Twitter que hizo siempre se me escapa el nombre, pero una persona que había trabajado en gobierno. Y él lo que había puesto es que originalmente era que la gobernadora había estado participando en un evento de la logia masónica porque a Jovín, el esposo de la gobernadora, pues ahora era masón. Eso era verdad. Pero cuando yo lo vi, esa publicación, él lo que decía es por qué el departamento de turismo, la Corporación de Turismo de Puerto Rico, está auspiciando el evento de la logia masónica. Entonces yo decía, diadre, espérate. Porque es que él tenía las fotos, se veía a la gobernadora, hay un montón de fotos que él subió en el Twitter y se veía a la gobernadora y yo vi, ¿qué ocurre? No es normal que nosotros veamos que haya una exposición tan explícita y pública de funcionarios públicos uniéndose abiertamente a la masonería. Hay un montón Y ellos son un bien montón, close, vamos. los masones son bien close. Sí, y las personas en gobierno, especialmente las personas que corren para puestos políticos, pues no están por ahí como diciendo a los cuatro vientos, yo soy masón. Y el que la gobernadora lo estuviera haciendo es lo que a mí me despertó la curiosidad, que dije, es que esto a mí me apesta a corrupción, esto a mí me huele, y cuando digo corrupción es que ellos están públicamente, se están relacionando con ellos, con esta gente, porque es que aquí tiene que haber algo, o sea, aquí tiene que haber algo. Y ahí fue que yo empecé entonces a investigar, pues sorpresa, encontré, y también en las redes sociales, o sea, eh, yo no necesité ningún confidente, y después voy a decirte cómo es que yo consigo el contrato. Fue que yo encuentro entonces en Facebook, yo mismo, veo que en Facebook eh, hay un anuncio donde el Departamento de Educación hace una negociación con la Logia Masónica, pero quienes lo comparten es la cuenta oficial de la Logia Masónica en Puerto Rico y el Departamento de Educación. Cuando digo no voy a usar el término corrupción, vamos a ser responsables para hablar de esa asociación entre los masones y el Departamento de Educación, porque lo que yo sí estoy identificando que sí pudiera ser una corrupción es que veo que hay un conflicto de interés en la razón por la que la gobernadora y Jovín se están metiendo ahí con los masones y lo están publicando. Bueno, el conflicto de interés es eso que yo vi primero de manera inicial de esa unión entre el Departamento de Educación, la logia masónica, y es que supuestamente, aquí viene supuestamente, la logia masónica iba a empezar a ofrecer unos servicios de terapia a niños del aula, y estaba bien enfocado el programa en ayudar a los niños con impedimentos y a niños con autismo. Era para niños con impedimentos, pero para crear una atención especial para los niños con autismo, yo me preocupo porque entonces el nene mío que coge esos servicios y yo sé a veces la escasez que hay en el otorgamiento de algunos de servicios terapéuticos, pues como decir, entonces el departamento no lo ofrece, pero entonces, si los nenes lo necesitan, los padres tienen que entonces aceptar llevarlo, porque esta es la otra. Ellos lo van a ofrecer en el edificio de una logia masónica. Y yo, como siempre he defendido a los masones, porque yo he defendido ¿verdad? El ejercicio que tiene la gente por ser de la religión que quieran, pero siempre yo lo he defendido desde el aspecto que yo defiendo la libertad religiosa. Un tema que se va por ahí es que ellos dicen que no es una religión. Aquí Pero viene tienen culto, sí, exacto, ¿ok? No, vamos a rito. hablar ahora, sí, vamos a hablar de algo aquí importante. Ellos pueden decir lo que ellos quieran, pero de manera antropológica, ellos funcionan como una religión. No Sí. importa que ellos digan que son un laboratorio de ciencia, que ellos son
no sé, los búfalos mojados, lo que quieran ellos decir, pero Sí, el evento es que antropológicamente ellos cumplen con los mismos requisitos de ser una religión sí. que los mormones, Ujú, que, que los bautistas. O sea, ujú, y en esa discusión yo no entro, ¿verdad? Porque yo puedo predicar de manera evangélica en contra de esa creencia, ¿verdad? Pero de manera social, pues permito el que, dentro de la ¿verdad? libertad Defiendo. religiosa, sí. Cada Defiendo pues que la cual gente tenga religiones su distintas propia a fe. la mía, pero son una religión, entonces, ¿qué ocurre? Ese grupo de creencias, ellos tienen unos ritos iniciáticos inclusive que se ven feos para la película. Y, ellos lo llevan a cabo allí, en lo que viene siendo el templo de ellos, que es Ujú. estos edificios masónicos, y en eso, esa logia, ¿verdad? Para usar el término correcto. Y entonces me están llevando a los niños a tomar terapia a esos lugares. Entonces, desde la parte religiosa, a mí me parece que es una afrenta y una falta de respeto que tú empieces a llevar a niños a estos lugares que son dedicados a su religión, no importa cómo ellos quieran decirlo, ¿verdad? Pero dedicados a su religión. Lo peor de todo es que quien está informando eso soy yo, porque el gobierno nunca dio información de esto, excepto lo que dijo el Departamento de Educación. Eh, Así que ahí fue que empezó, ¿verdad? Mi investigación, la investigación mía pues terminó porque decía que los masones van a dar servicios de gratis, que nadie les va a pagar, pues o sea, no por ser masones, es que yo digo, pues que de algún lugar estos tipos están sacando chavos. Entonces, hay dos maneras de tú dar servicios gratuitos. Una manera es la manera honrada y la otra la deshonrada. Bueno, pues la honrada es que tú busques un financiamiento privado, sea porque los mismos de la logia den dinero para poder sufragar los gastos y dar los servicios, porque hay muchos masones en otras dependencias, otros servicios que así lo hacen. Estados Unidos, muchas veces son los masones los que apoyan campañas políticas, son los que apoyan eh, escuelas, ellos buscan financiamientos privados. En Puerto Rico pues no ocurrió eso. Entonces descubrimos que ellos dicen que, porque ellos no dijeron nunca, voy a dar los servicios gratuitos. En realidad, cuando yo vi el contrato que me lo compartió un masón, eh, que se enteró por las redes sociales y en modo de defender a la logia masónica, él me comparte ese contrato. Es un contrato, me parece que tenían como 6 páginas aproximadamente, un contrato bastante largo. Y entonces ahí es que yo vi que, pues claro, decía que ellos no le iban a cobrar nada al Departamento de Educación, pero luego entonces me entero de que no le van a cobrar nada al Departamento de Educación. Pero ya ellos habían empezado a recibir una cantidad de miles de pesos de parte del Senado de Puerto ¿Por, Rico. O sea que por qué? ¿Con qué, por un... bajo qué Ay, excusa? nada, bueno, lo que pasa es que, mira, no quiero decir las palabras incorrectas. Hay un reportaje que yo hice, déjame citar por encima del reportaje. Parece que está involucrado Eric Charbonnier y hay una oficina que dan donativos legislativos. Pero son Ok, donativos legislativos para algo específico, porque estos donativos me parece, y me puede corregir el mismo reportaje que yo hice con Angentiva, que estos donativos legislativos no necesitan la aprobación del Senado. Es como esta oficina ya tiene unos donativos preaprobado. preaprobados, un dinero preaprobado. Entonces, lo que ellos hace esta oficina es la redistribución. Y esa redistribución, no te digo la cantidad de miles porque es que no quiero equivocarme, no quiero acusar a alguien de lo que no es. Así que, en realidad, pues los masones, esto es una apreciación mía, lo estoy viendo como unos buscones más, ¿verdad? Que sí, que es inmoral lo que está haciendo, bueno, sí, pero la parte que es negligente, que pica en la parte de corrupción es el gobierno, porque el gobierno me está haciendo un chanchullo para hacerme parecer de que ellos no le están dando dinero, claro, no le están dando dinero del Departamento de Educación, pero le están dando dinero de otro lugar, ¿verdad? Eso es Engañando, corrupción. y Eso es sigue engañando a la gente, o sea, moralmente esto no tiene ni una pizca de defensa. Eh, y pues no voy a decirte las fuentes, pero te puedo decir que hay muchos masones que están en contra
de, de todo lo relacionado con esto que se llama el Proyecto Colmena. Ese es el Sí, proyecto, eh, ¿verdad? Y no quisiera uno pensar que esto es un sistema para lavar dinero de parte de Jovín, ¿verdad? Y digo de parte de Jovín porque es la persona que ha estado ahí como que tras bastidores, porque lo que parece es que todo es, o sea, no parece. Todo esto se está dando una vez que él se hizo masón, ¿verdad? Él se unió a esta religión, lo aceptaron en la logia, y entonces luego de eso es que está favoreciendo. Y te para hago un subir de paralelismo grado. te digo un paralelismo porque la gente en las iglesias aquí en Puerto Rico saben que yo en el pasado, yo me he pronunciado con la misma fuerza contra iglesias que se han unido al gobierno para hacer cosas como estas. O sea que lo que están viendo de mí, esto no es contra los masones, esto es que siempre que yo veo que están utilizando engañar a la gente con cualquier corporación, lo que pasa es que en Puerto Rico se suele usar mucho la religión, las instituciones religiosas, en este caso ahora los masones para eso, pues yo tengo siempre esta agenda de poder defender a la gente y poder descubrir esto. Y yo sé que a los masones pues no les ha gustado porque obviamente estar mirando mucho a los masones pues se descubren otras cosas, empieza a haber conversaciones de los ritos que ellos hacen, ¿sabes? Empieza a haber una conversación que durante mucho tiempo no se atendió, no se atendía. Bueno, pues eso es culpa de lo que están haciendo. Yo les doy un consejo, siempre que tengo la oportunidad, hablo de ello. Un consejo uno, dejen de estar haciendo este tipo de chanchullo. Otro, es que si ellos tienen alguna otra perspectiva, ¿verdad? Distinta, pues mira, yo estoy abierto a poder tener una conversación pública, hacer una entrevista, lo que fuese. Voy a ser sincero, no es que le he estado buscando, yo no he estado haciendo diligencias para hablar con ellos, pero si alguno de ellos quiere, eh, ¿verdad? Yo estoy disponible, ¿verdad? Pues para poder estar ahí. Y te Angie, pregunto, ¿tú entiendes que dentro de todo este andamiaje del contrato de los masones con el Departamento de Educación, hay una intención de implementar la ideología masónica en nuestros niños? sí, voy a hacer también otra referencia a otro video. En el podcast de Fernán Reyes, él estuvo entrevistando unas personas que, Yo lo vi. pues, que son personas conocedoras en el área histórica. Adelanto que yo no estoy de acuerdo con todas las cosas que ellos plantean ahí, porque ellos tienen una visión eh, como que defienden la institucionalidad de la Iglesia Católica dentro del gobierno. En eso yo me separo un poco, pero Pasa que ellos ellos están son unidos, católicos, ellos son católicos ellos españoles. son católicos, pero, pero sí, tú puedes notar en esa entrevista que hay un relato histórico de siempre una intención de parte de los masones de estar dentro del sistema político, ¿verdad? Eh, no es verdad, esta es mi opinión, no es verdad que los masones se inclinan siempre a la izquierda, eso no es real, no es realidad, y ahí voy a sacar el contexto de que la Constitución de los Estados Unidos y el sistema de República Democrática que nosotros tenemos es fundado por los masones. Así que si eso es un hecho, ¿verdad? Pues tú ves que hay personas y hay personas masonas que están involucradas en el área de gobierno. Lo que pasa es que la naturaleza de las logias es que ellos se buscan apoyarse. Ellos siempre buscan tener algún tipo de control. Así que es natural, porque te hablé de general de los masones alrededor del mundo. Lo que pasa es que si lo voy a aplicar y evaluar según la costumbre masónica alrededor de la historia, pues tú puedo pensar de que hay una intención entonces de ellos ganar algún tipo de alcance y poder. Cuando digo ellos, no voy a referirme a todos los masones, voy a referirme a los que se le ocurrió la mala costumbre, la mala idea de asociarse con Jovín y de hacer lo del proyecto Colmena. Que, que yo te voy a decir, yo no he dicho los nombres, porque como pueden haber hasta más personas implicadas y por eso después respetar, dar la oportunidad a que si ellos quieren expresarse en contra, pues que lo hagan. Pero la realidad es que no todos los masones están apoyando ese proyecto. Y entonces sí hay unas personas que están apoyando un proyecto que claramente
tiene vicios de una posible mínimo ahí conflicto, se ve conflicto de intereses. Y el problema es que para tus conflictos de intereses estás tratando de meter a los niños. Y esa es la que yo creo que es la parte donde ellos van a fallar al final. Porque es que estás llevando niños a logias masónicas donde se hacen rituales, te gusten o no, lo acepte o no lo acepte. Y es algo tan extremo que esto no, yo digo, no va a terminar bien su plan, el de ellos, pero definitivo, lo que tú dices de que ellos, de que hay personas dentro de la logia masónica, de los que están manejando ese proyecto, que quieran tener algún tipo de adoctrinamiento social a través de los niños sobre las costumbres, en este caso más no las costumbres, es la normalización de los iconos masones, que eso es lo más que a ellos les gusta normalizar, por eso es que tú ves que en el dólar nosotros tenemos los iconos masones y para nosotros ya el dólar es como algo normal, Ujú. pero ellos trabajan con este tipo de normalización y es una muy buena estrategia para hacer eso, al tú tienes que estar llevando a los niños a un edificio de una logia masónica. Así que contestando nuevamente a tu pregunta, debo haber la intención, pero claro que para mí permea, en el caso de Puerto Rico, más un interés, lo que parece un interés económico, por, porque parece que esto le da una luz a un grupo de personas poder allegarse a fondos de gobierno sin tener que pasar por el sedazo de recibir fondos de otra manera que serían cuestionados. Corrupción. Anyway, te pregunto, ¿qué elementos de este contrato consideras más peligrosos para la niñez y por qué crees que fue aprobado sin transparencia? Bueno, para que la gente no se enterara, porque es que gracias a Dios hay más personas que han estado pendientes de eso. Tú misma te has expresado, ahora mismo las preguntas que tú me estás haciendo, las estás dirigiendo hacia allá. Pues sí hay más personas a través de las redes sociales. Fernan Reyes también lo identifico como una persona que se ha interesado por el tema. Angie González también. Y entonces ella invitó inclusive a Lizy Bulgo. Eh, pero la razón para no publicarlo es el que no ocurran cosas como la que está ocurriendo ahora en este reportaje, que es que se esconda lo que ellos están haciendo, porque si se esconde, entonces puede darse muchas cosas, pueden ocurrir muchas cosas fuera del escrutinio público. Y eso yo creo que lo más importante aquí, que cada persona se vuelva vocal en este tema, busque información. Van a encontrar obviamente información que yo no tengo acceso. Yo he tenido información, he podido pues tener acceso porque he investigado, pero, pero yo sé, porque me ha pasado en este tema mismo de la masonería, que me llega alguien con una evidencia nueva. Sí, aprovechó para denunciar. Y esto yo lo voy a hacer con mucho cuidado porque yo le tengo aprecio, pero entiendo que le está haciendo mal a Juan Gao. Juan Gao es el director de base de fe del Capitolio, ¿no? De la Fortaleza. Fortaleza. Y me impresiona cómo él es una de las voces, bueno, yo puedo decir que él es como la voz más activa en el gobierno que ha defendido este acuerdo de los masones. Entonces, ¿por qué me está bien curioso y por qué me sorprende? Porque si ellos no son una entidad religiosa, ¿cómo es que la única persona que ha servido como principal vocal ha sido el director de base de fe? Bendito sea el Señor. O sea, Uniendo el, puntos, ¿sabes? se Que cae de la no mata. tiene, no tiene sentido, ¿verdad? Sí lo está haciendo mal, no, lo está haciendo muy mal. Y te lo digo, yo tengo la confianza de sentarme con Gabo a un programa y hablar, debatir, ¿verdad? Y todavía la sigo teniendo. Pero en este caso, pues sería un punto literalmente, de un debate caldeado, porque ahí también entra, ¿verdad? Yo trato de desentender mi ser objetivo, pero entra la parte de que yo soy cristiano. Entonces, al ver que me estás defendiendo algo que me está eh, llevando a los nenes a logias masónicas. No, es más, olvídate de niños, porque no son niños neurotípicos. Me estás llevando allí a niños con impedimentos que están comprometidos también más que otros. Para llevarlo allí, obviamente, tienen menos elementos eh, dentro de su estructura cognitiva que le permita a ellos diferenciar una cosa de la otra, pues son aún más manipulables para lo que sea
que obviamente, mira, es una Manipulables cosa, y manipulables y en medio de todo eso pueden llegar a las familias, infiltrarse dentro de los hogares a través de los niños. no tiene sentido. O sea, es una cosa que no tiene manera de que yo defienda esto Ujú. por ningún lado. Eh, lo más que me llama la atención es la falta de transparencia de este proyecto. Ese proyecto comenzó con falta de transparencia. En un principio hay un dicho que dice, el que nada debe, nada teme. Y esto ha sido bien escondido, bien escondido. Y cuando está bien escondido, apesta. Es lo que yo siempre he dicho. Así que hay que seguir investigando. ¿Tú llegaste a poder encontrar qué dice específicamente cómo está desarrollado el proyecto Colmena en Puerto Rico? Porque yo investigué y todo lo que conseguí fue de países latinoamericanos. No, no pude encontrar. Lo que pasa es que con lo que me tropecé es con la simbología de la colmena dentro de los libros religiosos de los masones. Ok, Y es que no voy a entrar aquí por tiempo, ¿verdad? Pero es que es una cosa de que todo es una estructura religiosa que te voy a decir, es una estructura religiosa y la verdad es que ellos tienen derecho a hacerlo, pero o sea que cuando tú empiezas esa conversación, ellos te dicen que no son una religión y tú dices, bueno, pues ya empezamos aquí con que hay una inmoralidad en el principio del argumento, lo que estás tratando de engañarme. Me estás tratando de exacto. engañar igual que este, y lo trato con mucho cuidado. Yo tengo amistades que son cienciólogos de Scientology, ¿verdad? Es una religión. Pues ellos tuvieron en un momento un pleito legal y en Estados Unidos, y en ese pleito legal, el gobierno, pero ya a nivel federal, les obligó que ellos, dentro de Estados Unidos y territorios americanos, tuvieran que cambiar su estatus de corporación para que ellos tuvieran que, que poner que ellos eran una corporación eh, sin fines de lucro, porque ellos estaban usando, allí fue al revés. Allí ellos están usando la, el estatus de iglesia para ellos eh, evitar cierta intervención del Estado. Y entonces el Estado, al ganarle unas cosas que estaban haciendo ellos, no voy a entrar en esto, pero hay montones de documentales. Así fue que nació Anonymous. La gente de estas máscaras nació por un enfrentamiento que tuvo contra la institución de Scientology, pero esa modalidad de que ellos buscan estos artificios legales y tú ves que ellos se esconden en estas entidades que no son las que mejor describen su función. En el caso de los masones, yo te digo que son una religión, pero ellos no están inscritos ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos como una religión. Ellos son una corporación sin fines de lucro. Claro, porque es más fácil infiltrarse Para lo que sea que y ellos quieren alcanzar hacer, ellos fondos. entienden que esa estructura, esa manera de esa entidad jurídica, le funciona más para lo que ellos quieren hacer. Lo que pasa es que, a mi entender, ¿verdad? A mi entender, no tiene que ser la realidad, pero a mi entender, eso, como dijo Angie ahorita, eso no huele bien, eso apesta porque no es lo más que transparentemente no estás diciéndole la verdad a la gente. Si tú eres una religión, pues contra, tú eres una religión. Defiende, no sé, algún negocio que quieras hacer, pues defiéndelo. Dentro de la estructura que te define, pero no es que como tú quieres tener unas participaciones, pues entonces vamos a crearnos como si fueran una corporación. Bueno, pues créate corporaciones sin fines de lucro aparte. Pero ¿cómo tú me vas a decir que arrodillarte en un altar y que te ponen la espada en los dos lados para darte la iniciación y las vueltas que tú tienes que dar de ese lugar? Como tú me vas a decir que eso es lo mismo que una corporación, qué sé yo, sin fines de lucro económica que ayuda a, a- a poder atender estos temas sociales. O sea, el que ellos atiendan temas sociales es también el resultado de su ejercicio religioso. Por eso es que la iglesia. Las iglesias mayormente tienen problemas sociales. O sea, Eso mismo, eso sí, mismo. es lo mismo, son religión, punto. Son una religión. Pero estamos en eso. A mí eh,
no me interesa que ellos cambien, cuál es su estatus, los que están haciendo eso, yo no tengo nada en contra de ellos, simplemente es que la gente sepa de lo que está ocurriendo y obviamente detener que hay una filtración de dinero, que se le esté dando dinero a ellos cuando yo reconozco unas necesidades dentro del Departamento de Educación que requieren fondos en el área de terapia. Requieren fondos, entonces no se le están dando a las organizaciones que dan las terapias que más se necesitan, que no son terapias del habla. Hay otras terapias que están escasas en Puerto Rico, que necesitan fondos, pues tienes que dirigir los chavos allá. No hay chavos para ellos. ¿Cómo se los va a dar a los tipos de esto para meter a nenes en la iglesia masónica, para darle las terapias que más abundan en Puerto Rico, que son las del habla? Sí, O sea, sí, no tiene razón, no no hay tiene razón sentido. ahí, Si tú justificación. pudieras identificar una razón o un punto clave para tú decirle a los padres, padres, estén alertas con este contrato. Algo que tú identifiques que le digan, prendan su discernimiento, estén alertas porque hay peligro para con nuestros niños. ¿Qué es ese punto que tú dirías, los padres tienen que estar alerta? Eh, Todo esto, como yo busco el génesis de los problemas, todo tiene que ver con el área de las relaciones de pareja. Ujú. ¿Por qué? Lo que pasa es que aquí nosotros tenemos matrimonios que no están debidamente constituidos, ¿verdad? Y no están debidamente constituidos porque tenemos, ejemplo, la mamá sola. Pues no es que es culpa de la mamá pues está tratando de hacer de tripas corazones, cargando con los dos nenes. Entonces hay a una ausencia, una realidad, hay una ausencia se ha consolidado ese problema porque hay una propaganda de que la mujer no necesita al hombre y es verdad que de manera individual yo como humano no necesito otra persona para que me complemente, pero en el área de formar una familia, si yo solo crío a mis nenes, le va a faltar una mamá. Si la mamá sola cría a sus nenes, le va a faltar un papá. Y ese no reconocimiento de los roles sociales que nosotros Ujú. tenemos es lo que entonces impulsa y promueve de alguna manera que existan entonces eh, familias que no tengan las dos figuras necesarias y el que no tenga entonces las dos figuras necesarias, tú empiezas a criar a esos niños con una carencia en la parte educativa. Es un reto para una mamá poderle dar eso que le falta. Bueno, una mamá o un papá nunca va a poder suplantar el rol del otro. Exacto. Tú puedes, tú puedes subsanar el daño, ¿verdad? Con mucho esfuerzo. Pero que tú subsanes el daño no significa que es el modelo idóneo para seguir y automáticamente eso ahí se mete en lo que cualquier papá te va a decir, porque lo que te va a decir, por ejemplo, no voy a ni a mencionar el nombre del programa, hay un programa que tiene una campaña que dice ¿dónde están los padres? Algo Ay, así, mira, que esa campaña a mí me dio tanto coraje, pero Es tanto una, es coraje. una, es una estupidez porque lo que pasa es que la razón por la que los padres no están presentes tienen que ver por que la gente ha creído las propagandas que promueve ese programa. O sea, ese programa no es que ellos son el precursor del todo mal, pero ellos sí son como un programa insignia de que ellos apoyan las malas conductas sociales. Ujú. Si voy a hablarte de una mala conducta social, yo promuevo de que los padres estén atentos a todo lo que haces con los hijos, así que por lo tanto, pues promuevo el consentimiento informado en el área médica. Pues estos tipos no, estos tipos lo que promueven es que los padres son unos estúpidos, quien tiene Y la que le, razón es y que le el den que tipo dar todo este, el gobierno. sí, Dios el tipo mío. este que te va a recomendar algo de salud que te conoció en 5 minutos, que el tipo que te va a decir qué es lo que tú vas a aplicarte en la salud cuando el nene, que lamentablemente pase, si logra sobrevivir, genera alguna condición catastrófica, quien tiene que estar cargando, ¿quién es eso? El papá, que el programa este basura le estaba diciendo que no escucharan. Entonces, obvio, eh, para yo decirte que los padres estén pendientes a sus hijos, tú tienes que entender por qué es que no están pendientes. Entonces, esta parte de la construcción social es que tenemos que, uno, poder tener entonces familias que esté la presencia del padre. Fíjate que lo mejor es que los papás estén viviendo en la misma casa, pero en los casos en que no ocurra eso, Padre eh, responsable.
El padre tiene que estar presente en la crianza del hijo, no es solamente los fines de semana, así que se lo va a llevar o una vez cada 2 semanas, sino que sea responsable, porque si tú no eres responsable de la parte que te toca, automáticamente, ¿verdad? Hay una, hay un problema de responsabilidad, pero y esto tiene que ver mucho en la parte de la cultura. Por eso aprovecho el espacio, lo digo, para que sepas que para yo poder lograr de que los padres estén más atentos a sus hijos, que es lo que tiene que pasar, y tú, esto es lo otro. Nosotros tenemos las leyes. Inclusive voy a meterme más a fondo. Tenemos la Constitución y la Constitución es un marco. Y cuando digo con un marco de referencia, pero cuando la Constitución o las leyes te están a ti diciendo algo, obligando o aconsejando que tú pongas a tu hijo en peligro, usted se va a pasar las leyes y usted se va a pasar la Constitución, ya usted sabe, por donde no da el sol. Usted no puede permitir que una estructura humana ponga en peligro la vida de su hijo, ¿verdad? Mm, Por eso mm, es que para tú poder lograr eso y tú poder lograr el salir adelante y el salir a la defensa de tus hijos, pues tú tienes que tener tiempo, por eso es que hablo de esta importancia de que las parejas estén ahí. Hay personas que, por más que yo aconseje esto, no van a lograr hacerlo porque una de las dos partes no le interesa mm, formar parte de esto, así que necesitas de esa red de apoyo, si mm, tienes padres, si tienes hermanos, que logres integrar en el área de la familia, porque ahí es que está el problema social. ¿Y cómo lo podemos corregir? Nosotros prestando entonces el tiempo de atención a los nenes y cuando ocurre cualquier cosa que tú entiendes que está amenazando la salud, la seguridad, el estado mental de un hijo tuyo, usted va a intervenir, tiene que intervenir y si no puede, va a buscar ayuda. Eso es lo que le exhortamos, busque ayuda entre su familia, entre sus amistades, si no, use las redes sociales y pide ayuda para mm. que le puedan entonces ayudar a que usted pueda defender a su hijo, estando pendiente de todo lo que hace. Celulares, por favor, celulares. Celulares. A los nenes, antes de los 16 años, olvídese de los celulares. Esto no, usted le dio, usted si le está escuchando y le soltó un celular a un nene de 14 años, usted no sabe lo que hizo. Usted no sabe lo que hizo. Es mejor que ese nene esté en contra de usted, discuta, se moleste, a que usted no sabe las cosas que pasan con los celulares. Por más que usted chequee. Usted no está con el celular todo el tiempo. Las conversaciones que se dan allí inclusive a veces terminan en abusos de agresión sexual, entre secuestro, aquí en Puerto Rico. No estoy hablando en otros lugares. Aquí en Puerto Rico, así que se lo digo, ¿verdad? Para que... Y si es una cuestión según lo que dicen, de seguridad y de comunicación entre padres e hijos, pues viene un celular que solamente es con el número de papá y ya, que es solamente la maquinita que se conecta con el papá y ya, que no tenga acceso a otros que puedan venir contra la vida de nuestros hijos. Eh, Tú has defendido con firmeza la autonomía familiar. ¿Por qué consideras que los derechos parentales están siendo vulnerados en Puerto Rico? Pues mira, lo que pasa es que yo tomo esto de la intervención del Estado. Yo reconozco cuando el Estado tiene que intervenir en ciertas cosas. Hay un abuso de la intervención del Estado. Lo que pasa es que esta intervención del Estado siempre nosotros la tenemos para poner más impuestos. eh, no son justificables los impuestos que tenemos. Y lo otro es para darme instrucciones a mí de cómo es que yo tengo que cuidar, que criar a los nenes míos. Pero también, siempre que yo veo esto, yo también le digo, mira, no es que estos tipos son los más malos en el Capitolio, ellos quieren ver Troya Aldere, ellos no es que quieren ver a tu hijo eh, promoviendo el que sea homosexual, no, no, estos tipos lo que pasa es que alguien los está financiando. Sí, y esa es la parte donde cada vez que nosotros vemos estas eh, medidas, estas órdenes ejecutivas o estas leyes que son como incongruentes, que van en contra de principios fundamentales, pues tú estás viendo que hay chavos por ahí. Si tú quieres ver algo que te explica que detrás hay dinero y por eso es que cambia la narrativa, mira la situación de Bad Bunny y la gobernadora. Bad Bunny hizo una campaña atroz en contra del partido de ella
Pero cuando le tocó entonces venir Bad Bunny a Puerto Rico, pues entonces sí, hubo un aplauso, porque venía a traer unos negocios. Que Mm, voy a hacer un énfasis, los negocios de Bad Bunny no generaron ingresos como ellos se nada. han maquillado en la prensa, porque sí hubo ingresos, pero esos ingresos se quedaron directamente a los políticos, como por ejemplo en un casito aquí lo más que ocurrió fue que en San Juan se movilizó como nunca los Airbnb, o Airbnb. Lo más que había aquí era los Airbnb de personas que venían para afuera y el dueño número uno de Puerto Rico de Airbnb en el área metropolitana es nada más ni nada menos que el hijo de Pedro Pierluisi. O sea que obviamente hay si hay un ingreso sustancial, ese ingreso sustancial de lo que entró, se distribuyó entre, no unos pocos, entre unos panitas del gobierno. Entonces sí había un interés apremiante porque ellos van a ganar algo. O sea que cada vez que hay una inmoralidad, no es que estos tipos se sienten y dicen, yo quiero ser lo más inmoral posible, es que hay alguien que le está pagando. Y ese es el pecado por donde caen aquí todos los políticos y por lo que cometen todos los demás por la económica. Así que esa sería mi opinión, Benji. Hay un tema, y es que a mí me gustaría que tú hablaras, porque yo te he visto a ti llegar inclusive a donde están las personas que están siendo violentadas en sus derechos eh, individuales en frente de la dictadura que tuvimos. Ujú, ujú. ¿Qué herramientas reales los padres tienen para proteger a sus hijos frente a decisiones institucionales tomadas sin su consentimiento? Mira, aquí hay una cosa que se llama la ley se llama Carta de Derecho y Responsabilidades del Paciente. Esa ley existe, esa ley es bastante buena, tiene sus fallos, pero es bastante buena. Y esa ley exige que todo paciente tiene derecho a poder decidir qué tratamiento aplicarse. La vacuna es un tratamiento, no importa cómo aquí eh, Víctor Ramos y sus secuaces pues quieran pues, maquillarlo como que otra cosa, pero cae dentro del tratamiento. Entonces, igual que tú tienes el derecho de poder atenderte y darte una quimioterapia, tú me preguntabas a mí con los conocimientos que yo tengo que gracias a la gente que yo entrevisto, de Norman, yo te podría decir, mira, la quimioterapia no necesariamente es la primera opción, debes ¿verdad? Hay De otras explorar alternativas que son más explo- seguras. explorar otro tipo de tratamiento, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que el paciente es el que decide lo que yo le estoy diciendo, decide en contra de lo que yo estoy diciendo. Él puede optar por darse una quimioterapia o puede optar por darse el otro tratamiento alternativo que le estoy sugiriendo ahora. ¿Qué ocurre? Que ellos respetan eso menos que en caso de la vacuna. Y asimismo es que hay cosas que ellos no respetan de acuerdo al interés económico del hospital. Ahora mismo tú estás viendo que los hospitales tienen mayor flexibilidad, no están siendo tan drásticos con eso. ¿Por qué? Porque antes había unas ayudas económicas estatales que por tú decir que tienes COVID, pues ya ellos recibían entonces unas compensaciones. Ujú. Si tú te ponías la vacuna allí, ellos recibían unas compensaciones. Si tú te tratabas para el COVID allí, recibías unas compensaciones por encima de lo que los planes médicos le otorgaban por la atención, ¿verdad? Cubrir lo que le estaban dando. Así que, si te fijas nuevamente, hay un interés económico que es el que está haciendo que la institución viole el derecho. Por eso es que yo le puedo recomendar a la gente, es buscar la ley, esta ley. Entonces, en esta ley vas a ver, y te la traigo porque no, no te aplica solamente para la vacuna, sino te aplica para cualquier tipo de intervención, porque en Puerto Rico se institucionalizó una mala costumbre de que lo que dijera el doctor, eso era lo que había que hacer, aunque no me gustara. Ujú, ujú. Y esa costumbre, gracias a Dios, se ha ido rompiendo más cuando se ha visto que muchas recomendaciones médicas pues le ha causado muerte, le ha causado los famosos efectos adversos que no te comparten. Y estoy hablando de cualquier tipo de tratamiento. Yo me puedo dar un tratamiento, inclusive tratamientos que a veces yo acepto, ¿verdad? Medicamentos que yo acepto tomar, pero yo tengo que estar consciente de que me pueden dar unos efectos adversos. No es cualquier cosa, me pueden dar unos efectos adversos. Entonces, para yo conocer y cómo poder aplicar el reclamo de ese derecho, pues tenemos que leer eso. Ya hoy día, pues yo no estoy yendo a hospitales.
el tiempo, la realidad es que es por tiempo, porque sigue habiendo situaciones, hay veces que yo puedo asistir por teléfono, casi no puedo ir a hospitales. Si hay alguien que lo van a matar, pues yo trataría, y te digo eso porque es que pasan cosas en hospitales, que a Sí. veces le cobran la vida a las personas, pero esta instrucción que estoy dando te empodera, adicional de estar muy pendiente a las nuevas directrices que está sacando el CDC, no para que las sigas como una normal, sino para que las evalúes, porque hay cosas que te dicen el CDC que son revolucionariamente buenas, pero hay otras cosas que está diciendo el CDC que incubren irresponsabilidades del área de salud, en el área ambiental, que puede incidir en la parte médica. Así que el que nosotros tengamos este presidente y no tengamos a Biden, ¿verdad? Gracias a Dios que nosotros tengamos a Trump y no tengamos a Biden, aunque para mí es una muy buena noticia, tú no puedes bajar la guardia porque siguen ocurriendo abusos institucionales de parte del gobierno, por parte de la administración Trump, que tú tienes que entonces enfrentar. Lo que pasa es que eh, yo me pregunto, yo quiero discutir con Trump. O sea, ¿con quién yo quiero ir con Trump? Porque es que la administración pasada provocó un cataclismo. Aquí Continuamos. Continuamos. ¿Estabas diciendo? pues que conocer la carta de derechos y responsabilidades del paciente es la herramienta más efectiva aquí en Puerto Rico que te puede entonces ayudar porque todo lo que dice la carta de derechos y responsabilidades del paciente está vigente. Así que bajen eso, búscalo por PDF para que usted pueda entonces reconocer, ¿verdad? Y saber y exigir qué derecho y cómo poder exigirlo cuando usted esté al frente de un médico o una institución de salud. Ok, sé que estamos cortos de tiempo, te voy a hacer dos preguntas más. ¿Cómo ves el panorama frente a la lucha pro vida y la ley que se desprende del proyecto del Senado 297? Ese es el de Joan Rodríguez Bebé. Sí, Sí, mira, haciendo el disclosure, yo me llevo muy bien con Joan, muy bien. Y la razón por la que me llevo bien con Joan es porque hasta la fecha yo he podido diferir con ella. Eh, yo difiero en el proyecto porque, mira, yo estudio administración de cuentas publicitarias, pues administración. Entonces, para el primer proceso para tú implementar algo, es que tú le haces un procedimiento. Tú le haces una estructura, en este caso tú le haces una regulación y alcance. ¿Qué pasa? Nosotros estamos en un panorama novel donde los estados y los territorios tienen la capacidad de ellos aprobar o desaprobar el aborto. Que tendría que crear entonces legislación. Entonces, lo primero que se aprueba a través de ley, luego de esa derogación de Roe versus Wade, lo primero que se aprueba aquí en Puerto Rico, entonces, es una estructura de cómo operar de manera correcta el proceso de aborto, ¿verdad? Porque es verdad que el proyecto no me está diciendo, es que yo estoy buscando que aborten, no, pero es que estás creando una regulación. Entonces, eh, yo te voy a decir a mi entender, pero es que si yo le doy estructura a el proceso de aborto en Puerto Rico, la realidad es que lo que estoy haciendo es que estoy como creando el camino que permite la continuación de la práctica, porque eso es lo otro. Supuestamente el aborto es ilegal, pero es supuestamente porque es que no está bien definido todavía. No está bien definido. Lo único es que, por un lado, yo tengo el código penal que penaliza, ¿verdad? Y pone el aborto como un delito cuando no es por un motivo de salud. Y entonces existe eso, pero por otro lado, tengo este proyecto que de alguna manera dice, no, en cualquier faceta que nosotros estemos, si se considera legal o ilegal el aborto,
aplicaría esto. Entonces, ese proyecto existe en el panorama actual, donde no se ha definido bien qué es el aborto, pero entonces permite, hay una regulación. Ujú, Si tú estás regulando el aborto, mira, y aquí voy a ser bien delicado, yo he tenido, mira, te voy a contar, y no estoy hablando por ciento poblacional, te voy a decir la gente que yo conozco. Yo conozco 5 mujeres que fueron abusadas sexualmente por personas de sus familias. Y esas 5 mujeres que yo conozco, por eso no te dije, no te estoy hablando del por ciento en Puerto Rico, ujú. pero esas 5 mujeres que les ofrecieron abortar, decidieron no abortar y tienen a sus hijos y hoy día se encargan de sus hijos. Entonces, por otro lado, y esto es cuando y esto es datos de hace tiempo, que esto es cuando yo era capellán, y trabajaba más en la calle con este tipo de casos. Por otro lado, tenía entonces otras mujeres que se habían arrepentido de haber abortado, ¿verdad? Y me contaban su odisea. Pero habían personas, esas personas, todas las que habían decidido abortar porque no querían tener el hijo que había sido producto de una infidelidad. Entonces, cuando yo veo el número que tú dices, ven acá, pero sí que las que me están abortando. O sea, no te estoy hablando ahora por ciento, porque hay una guerra por ahí por ciento y la realidad es que aquí no hay ninguna entidad fiable que esté recogiendo datos de qué es lo que está pasando en estos centros abortistas, que este es Mm. otro problema, ¿verdad? Pues, pero ignorando ese problema, la realidad es que lo que yo conozco en la calle es un escenario bien distinto de estos melodramáticos que me ponen. Entonces, si yo quiero poder atender, ¿verdad? El evento de una catástrofe tan grande como una persona que es abusada sexualmente, si yo quiero realmente poder atender eso, a mí me parece que es una locura el que la propuesta sea, bueno, o sea, el Estado. Y aquí pues, voy a enseñar mis colores realmente. Yo respeto lo que piense la mujer, sí, pero a mí me parece que es incongruente que cuando pasa una cosa como una violación, la propuesta es, bueno, te violaron, o sea, pues vamos a matar al bebé. O sea, es que es, y lo digo con mucho respeto porque hay personas que pueden estar pasando por una situación como esa, pero en mi experiencia es increíble que en escenarios donde yo hubiera podido entender, mira, esta mujer pudiera optar por eso, en los 5 escenarios, o sea, yo no conozco ningún caso que haya querido no, no abortar, o sea, son las que han tenido los hijos para mi sorpresa. Esos datos y no datos por cuantificarlo, son cosas que de manera tú deberías de tomar en consideración para que tú supieras cuál es el impacto, porque quienes pueden estar felices por esta regulación son los centros abortistas. Pero Exacto. entonces, Es una cuestión económica prácticamente y la realidad es que un aborto no sana una violación. Es duro, pero un aborto lo que hace es añadir un trauma mayor porque hay consecuencias de ese aborto. Entonces, dentro de todo lo que hemos hablado, recapitulando, porque sé que ya tienes que irte, eh, ¿qué mensaje le das sobre todo a los padres? Porque una de las causas mayores es la protección de los derechos parentales y de cuidar a nuestros hijos. Tú como padre, ¿qué mensaje le das a los padres que nos están viendo? mira, es estar atento, como yo dije ahorita, ¿verdad? Para poder estar atento, pues tú necesitas un equipo de personas que regularmente en una casa la conforma el papá y la mamá. Si no tienes papá y mamá, pues vas a tener que buscar entonces ese grupo. Pero el estar atento a tus hijos, eso, tú estar atento a las cosas de la escuela, el tú sacar tiempo, o sea, tener hijos, eso es una inversión de tiempo. Uh -huh. Pero aún diciendo eso, tenemos una necesidad de que la gente también se siga procreando porque tenemos por otro lado el que también te dicen que es tan difícil de que te promueve el Estado modos o justificaciones sociales para que no continúes entonces teniendo hijos y eso está causando entonces otros problemas. Aquí es básicamente
un consejo general de que tienes que invertirle tiempo a tu familia. Hay que invertirle tiempo a tu familia para que la familia funcione. Papá tiene que invertir tiempo con mamá. Mamá tiene que invertir tiempo con papá. No son solamente los hijos. Porque es que si no, no te funciona el tú poder estar de una manera saludable mentalmente para poderle dar la, la atención que requieren los nenes, porque cuando hay una crisis en la escuela, o el nene tuyo cae en una crisis porque tuvo un problema, X problema, hay cosas que son bien triviales, pero para los niños son etapas que necesitan el apoyo de los padres para tú poder hacerlo. Vas a tener que invertir tiempo, puede ser sofocante, así que por lo tanto necesitas el tiempo libre, no el que va a generar con el nene, para tú poder entonces dedicar el tiempo. Entonces ese tiempo es el que te va a, la escuela, la que te lo va a demandar. Una vez que tú cumplas eso, es que puedes empezar a pensar en las participaciones sociales, porque el problema más grande es que tenemos una carencia en el área del hogar, los padres lo pueden mitigar. Si nosotros tuviéramos cubierto esa parte del hogar, no tuviéramos tanto problema con lo que el gobierno nos impone, ¿verdad? Ujú, Porque tuvieran entonces tú la capacidad de tú de manera autónoma eh, cumplir con los tiempos que requiere la inversión del niño. Y lo otro es que les voy a decir a todos los padres que se puede, ¿verdad? Y se ujú, puede es porque por más difícil que te lo pongan, el tiempo que uno pasa con los nenes eh, es bueno, es gratificante. No veas el tiempo que tú pasas con los nenes como un problema. No veas el tiempo que tú pasas con los nenes como algo que tú tienes que invertir. Para eso tienes que sacar tiempo para poder pasear. No tienes dinero. Pues mira, hay montones de lugares recreativos que tú puedes ir, y te lo digo no como, no te lo estoy diciendo porque sí, para cerrar con algo bonito. Es que realmente si tú le das esa salud mental en cuanto a cómo es que tú estás compartiendo con ellos, eso te ayuda a ti, le ayuda a él, pero requiere una inversión de tiempo. Y la realidad es que por más que tú trabajes, te doy un mensaje, tienes tiempo. Si tú lo que trabajas son 40, 45 horas, 50 horas, te informo, tienes tiempo. Tienes que hacerlo schedule para ujú. poder compartir con ellos. Ah, que quisieras compartir más tiempo, sí, pero ese tiempo es compartir, que es estar pendiente de las cosas de la escuela, estar pendiente con quienes se relacionan y obviamente sacar tiempo de calidad con ellos para compartir y disfrutar. Si no te nace lo de disfrutar, porque hay papá y mamá que no le nace lo de disfrutar, usted se va a poner entonces una estructura para obligarse a pasar tiempo de compartir y jugar con ellos, para que Ujú. entonces tú empieces a, que es lo que te falta, que es conocer a tu hijo, para que te Exacto. entretenga como papá conocerlo, pero para eso también no nace solo. Si tú oraste y oraste, mira Señor, por favor, para que me nazca, pues esta es la manera en que tú lo haces que nazca. Empieza a compartir tiempo. Ah, yo no sé de qué hablar con mi hijo, eso pasa mucho también. Tienes que empezar a hablar con tu hijo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que las primeras conversaciones van a ser bien incómodas. Ujú. De esas conversaciones van a nacer muchos temas que van a requerir que tú intervengas con tu hijo o que tú tengas que intervenir en la escuela o a nivel de gobierno, pero ¿de qué van a hacer? De esa conversación inicial que tú tuviste Exacto. con tu hijo. Ese es mi mejor consejo, Angie. José, ¿y dónde te pueden conseguir tu contenido, tus investigaciones y el trabajo comunitario que tú has hecho? ¿Cómo se conectan contigo? Mira, a través de las redes sociales, a través del Facebook, eh, la investigación y cosas que yo hago continuamente, pues yo lo estoy ahora mismo todas, estoy compartiendo a través de Activa TV, o sea que las pueden ver a través de el trabajo que hacemos durante la semana o también en el área del noticiero, ¿verdad? Las noticias también escritas que nosotros compartimos. Hay veces como por ejemplo que yo doy información en el programa de Angie, pero de manera escrita compartimos la información mucho más amplia y son información que no caduca, es Ujú. información que en cualquier momento usted entra, usted lo puede ver y son datos muy importantes que a usted le pueden servir. Así que entrando a través de tivatv.com, ahí va a ver el periódico pues a través del canal nos puede ver a través del Tiva Network en todos los lugares donde se ve, pues pueden ver nuestro contenido un poquito a través de las redes sociales, que estoy posteando menos por el tiempo que estoy trabajando allá, pero también a través
de José Vargas. José Vargas y José Joe Vargas también, que es todavía no es cerrado como activo el Facebook de la Alcaldía de San Juan. Muy bien. Muchas gracias, José, por darnos este tiempo para compartir y conocerte un poquito, conocer tu trabajo, tus luchas de distintas causas, ¿verdad? En las cuales tenemos que involucrarnos mucho más, porque si no lo hacemos nosotros, el gobierno no lo va a hacer por nosotros. Así que espero que podamos compartir en una próxima ocasión y te saludo de parte de Conversando Dignamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Banji, gracias a ti. Te bendiga.